el predominio de Occidente en el mundo es simplemente una excepción a la regla y que el ascenso asiático y de China está regresando las cosas a su lugar. Por eso decimos que la historia juega a favor de Asia en este momento. ¿Cómo se llama el juego que nos puede desarrollar? Se llama capitalismo. Ah, capitalismo. Entonces vamos a volvernos los mejores capitalistas del mundo. Vamos a superar a los occidentales en su capitalismo. Vamos a ganarles en el juego que ellos han inventado. ¿Qué necesitamos? ¿Algún supremacista occidental que me diga, sí, pues al final vencieron a los precolombinos? Sí, pues, pero también los europeos fueron colonia de los islámicos durante muchos siglos, ¿eh? O sea que tampoco lo olvidemos, ¿no? Vamos a hacer una encuesta muy rápida. Si yo te preguntara cuál es la región más rica del planeta, ¿tú qué me responderías? Si yo te preguntara cuál ha sido históricamente la región más importante de la historia humana, o te preguntara cuál fue la cuna de la civilización mundial, o también te preguntara cuál es la región que tiene la tendencia a ser la región más próspera y desarrollada en los próximos años, ¿tú qué me responderías? Si me has respondido que es Europa, Occidente o Estados Unidos, déjame decirte, mi querido amigo, que estás muy equivocado y que padeces de una enfermedad de la cual no eres consciente, que se llama eurocentrismo, que no es más que un sesgo cultural que se nos implanta desde muy pequeños en las escuelas y universidades y que nos hace pensar que la historia humana básicamente empezó con la cultura griega y romana, o que no hay nada más allá civilizatoriamente hablando que la cultura judeo-cristiana. En este video vamos a analizar justamente eso, de qué manera este sesgo cultural eurocentrista nos limita a ver otras realidades y a aprender de otras culturas, y de qué manera Latinoamérica puede aprender del ejemplo asiático para su desarrollo. Quédate y te cuento más. Muy bien, mi querido amigo, qué mejor empezar con algunas estadísticas para poder entender nuestro grado de eurocentrismo, de ceguera geopolítica que padecemos la mayoría de los latinoamericanos. Vamos a hacer un comparativo, un versus cuantitativo, numérico, entre Asia como región versus otras regiones, para darnos más o menos una idea de la importancia de Occidente, Estados Unidos a nivel mundial en este momento y también a nivel histórico, ¿vale? Pasamos con las estadísticas. Vamos a mencionar el tema de participación superficial, tamaño superficial, territorial. El continente más grande del mundo en este momento es Asia, bueno, siempre lo ha sido, con un 36.5% de la superficie global, seguido por África con un 22.3%, Norteamérica 17.1%, Sudamérica 13.2%, Oceanía 6.4% y Europa, el más pequeño, con 4.6%, incluyendo la Rusia europea. Vamos a ver ahora en población. Tenemos a Asia punteando con un 61.8% de la población mundial. Imagínense que prácticamente 2/3, casi 2/3 de la población mundial vive en Asia, ¿no? De los 8.000 millones de habitantes que somos, casi 2/3 viven en Asia. África 16.1%, Europa 8.2%, Norteamérica 7.7%, Sudamérica 5.6% y Oceanía 0.5%, ¿no? Entonces aquí también vemos la importancia de Asia y de África. Juntos superan los 2/3 en la población mundial. Digamos, prácticamente 77 de cada 100 habitantes en el planeta son asiáticos o africanos. Otra estadística importante en cuanto a PBI mundial, participación en PBI mundial. Asia liderando con el 36.9%, Norteamérica 28.9%, obviamente incluye Estados Unidos, Europa 23.9%, Sudamérica 5.1%, África 3.1% y Oceanía 2.1%. Importante mencionar que lo meritorio de Asia es que lo han conseguido en solo 5 décadas de descolonización, es decir, apenas hace 50 o 60 años Asia se estaba terminando de liberar del yugo colonialista europeo y en poco más de 50 o 60 años han logrado superar ya en nivel de riqueza a otros continentes. Importantísimo. Otra estadística importante, esto ya digamos a nivel del símbolo del desarrollo capitalista, ¿no? Digamos, casi todos los latinoamericanos tenemos en la retina que Nueva York es la ciudad de los rascacielos, casi siempre tenemos esta panacea de ir a Nueva York a conocer rascacielos, pero mi querido amigo, si yo te preguntara cuál es la ciudad con más rascacielos del mundo, no es Nueva York. Dejó de serlo hace muchas décadas. Hoy en día la ciudad con más
más rascacielos del mundo es Hong Kong, China, seguido de Shenzhen en China, y recién en el tercer lugar se asoma Nueva York, ¿ok? Cuarto lugar Dubái, otra ciudad asiática, seguidas por Guangzhou y Shanghái en China, y cierra la tabla Kuala Lumpur en Malasia. Las ciudades con los rascacielos más altos ya no cantidad, sino altura, pues definitivamente están liderando Dubái, está liderando Shanghái, está liderando Kuala Lumpur, están liderando esas ciudades asiáticas, y recién en un cuarto lugar, quinto lugar aparece Nueva York. Continente con la mayor red de trenes bala del mundo. China tiene 2/3 de la red mundial de trenes bala en el mundo. Otro símbolo del desarrollo en infraestructura capitalista, para tener claro cuál es el nivel. Podemos citar también otra estadística que nos dice que comparando el G7, obviamente el G7 viene siendo una organización netamente occidental, las 7 economías más industriales del mundo, solo incluyendo a Japón, ¿no?, que es asiático, pero representan básicamente al occidente colectivo, aportan un 31% del PBI mundial versus ya un 32,5-33% de los BRICS, que netamente son países que están fuera del occidente colectivo, ¿no?, como son China, Rusia, la India, Brasil y Sudáfrica, que en este momento ya con el agregado de los 10-11 países nuevos que han agregado, que han invitado a unirse este año 2023, pues esa diferencia se va a ampliar. En otras estadísticas también, históricas ya, podemos citar que cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo, nunca superó el 20% del PBI mundial, mientras que el Imperio Chino contemporáneo, el Imperio Romano, tenía más del 35% de participación en PBI mundial, ¿ok? Solo para darnos cuenta la tremenda importancia de otros continentes fuera de Occidente, ¿no? Entendamos por Occidente básicamente Europa Occidental, Estados Unidos y probablemente Oceanía. Pero comparando en este ranking vemos que a pesar que han empezado con desventaja, ya los continentes en desarrollo están creciendo muchísimo, tanto demográficamente, las tasas de crecimiento demográfico son altísimas, y también podemos citar una estadística cultural que tiene que ver con la cultura, la religión. En el mundo las más grandes religiones, estamos hablando cristianismo, con unos 2.100 millones de seguidores, en el cual estamos agrupando católicos, evangélicos, protestantes, los cristianos ortodoxos, toda clase de cristianismo, 2.100 millones de fieles, versus 1.900 millones de musulmanes y creciendo. La tasa de crecimiento islámica es mucho más alta que la cristiana. En poco menos de una década, el Islam va a ser la religión más numerosa del mundo, seguida por el budismo, con alrededor de unos 1.000 millones de seguidores, básicamente en Asia, seguida del hinduismo, con otros 900 millones de seguidores, y bien lejos de ellas recién aparecen otras religiones menores, como el judaísmo, el sintoísmo, etc. Y también pues otros, religiones no occidentales, alrededor de unos 500 millones, donde básicamente estarían las religiones de origen indígena, por ejemplo en África, en Latinoamérica, llámese vudú, llámese, etcétera, esos tipos de tradiciones culturales. Entonces, para que veamos que nuestro occidente, al cual nosotros siempre hemos pensado que numéricamente es apabullantemente superior, pues no lo es. Y entonces, mi querido amigo, como vemos en las estadísticas que acabo de mencionar, la participación de las regiones que no son occidente, Europa, Estados Unidos, Oceanía, ya es muy alta y va a seguir creciendo. Ya de hecho el PBI chino, PPA, superó al de Estados Unidos hace unos años atrás, y el PBI nominal chino está a punto de superar al de Estados Unidos. Los expertos calculan en 3 o 4 años más. Seguramente China ya superará en PBI nominal a Estados Unidos, en número de patentes, en número de egresados de ingeniería, en comercio internacional. China en este momento ya es el principal socio comercial y el principal inversionista a nivel mundial en muchísimas regiones, sobre todo en África y en Asia, con una presencia creciente en Latinoamérica, todo lo cual nos demuestra que cuantitativamente hablando, como lo hemos demostrado con cifras en mano, digamos, la importancia de Occidente se está reduciendo y la importancia del resto del mundo con otras culturas, principalmente Asia, está creciendo.
Bueno, mi querido amigo, y si con números no te he podido convencer o hacerte tomar conciencia, vamos a ver cómo nos va con la comparación cualitativa. Y en esta parte yo no pretendo ningunear los avances de Occidente, yo lo que quiero es equilibrar la balanza y que también veamos avances de otras culturas que han sido invisibilizados, ninguneados o despreciados por la historia formal oficial que nos ha llegado desde Occidente en nuestras escuelas y universidades. Podríamos empezar por los aportes de las grandes culturas de la antigüedad a la cultura mundial. Por ejemplo, los chinos, que aportaron el papel, la pólvora, la seda, aportaron la brújula. Los indios aportaron grandes avances en las matemáticas, los islámicos en el álgebra, por ejemplo, las grandes, digamos, obras de ingeniería en la América precolombina. ¿Quién puede negar, pues, los avances de los mayas en la astronomía con el descubrimiento del cero, el calendario Solquín, el calendario más preciso del mundo, abrumadoramente superior al gregoriano, por ejemplo? Los avances en ingeniería inca, por ejemplo, los caminos incas, los seques incas, o la geodesia en las ciudades incas, o por ejemplo los quipus incas, ¿no? Que era un sistema de contabilidad basado en puntos y rayas en base a cuerdas y nudos. Entonces realmente vemos el grado de desarrollo cultural que tuvieron otras culturas que aportaron grandes avances a la historia humana. ¿Quién puede olvidar la primera escritura cuneiforme de los babilonios? ¿Quién puede olvidar que básicamente la cuna de la civilización estuvo en esa área de Mesopotamia, que es la más antigua, junto con Caral en Perú, con 5.000 años de antigüedad, contemporánea de esas épocas? Entonces, y ya en la ciudad de Caral, en Perú, se pueden ver plazuelas circulares, con lo cual se desmiente el mito de que en América no conocíamos la rueda o el círculo. Si encuentras una plaza ceremonial circular, obviamente conocían pues cómo hacer, ¿no? Digamos, el cálculo del número pi, por ejemplo. Podemos mencionar que todas las grandes religiones de la humanidad tienen origen fuera de Occidente, porque las religiones abrámicas, cristianismo, islamismo, judaísmo, nacieron en el área de Palestina, en esta área pues del cercano oriente, de la cual somos seguidores la mayor parte de los latinoamericanos. O la cultura budista o hinduista, pues también obviamente asiáticas. ¿Quién puede negar también los grandes personajes, los sabios de la humanidad, que pues tuvimos ahí en Jesucristo, Buda, grandes hombres, ¿no? Digamos, asiáticos, no fueron occidentales, a pesar que a nuestro Jesucristo siempre nos lo pintan como si fuese un noruego, ¿no? De ojos azules. Obviamente no era así, es parte del mito. Y pues quién puede olvidar al gran Ramanuja, ¿no? Un genio matemático indio, que nació y murió en la pobreza, pero que fue autor de muchos postulados y teoremas matemáticos, sobre todo en los números factoriales y en el cálculo del número pi, y que bueno, está básicamente sus descubrimientos al nivel del mismísimo Euler, o el gran Contiki Viracocha en la cultura andina, que fue el que dio la capacidad cultural a todos los descendientes de los incas. Entonces estamos hablando pues de que todas las culturas del mundo han tenido grandes desarrollos culturales que poco tienen que envidiar al que tuvo Europa en la época de los romanos y los griegos, ¿no? Los grandes filósofos de la antigüedad, tanto islámicos y chinos, ¿no? Que han habido grandes desarrollos. Y podemos mencionar también las maravillas del mundo. Hagamos un listado rápido: pirámides de Egipto, Taj Mahal en India, Petra en Jordania, la muralla china, el Chichén Itzá en México, Machu Picchu en Perú, el Cristo Corcovado en Brasil. Todas maravillas que, digamos, están fuera de Occidente. La única que se quedó en Occidente es el Coliseo Romano. Entonces ahí podemos ver, mi querido amigo, la importancia de otras culturas que se nos han ninguneado, se han invisibilizado por cuestiones pues de supremacía, ¿no? Del ego pues occidental, o hasta de racismo. Entonces eso es, digamos, para que nos demos cuenta que el desarrollo humano, ya lo que llegó al renacentismo y luego a la ilustración y los desarrollos que tuvo Occidente en la época postcolonial o colonial, se nutrió de muchos de esos descubrimientos de la historia antigua, de otras culturas, y que bueno, obviamente lo llevó a otro nivel gracias a sus revoluciones industriales, pero no es porque otras regiones no tuvieron su propio desarrollo como te lo estoy mostrando. Ahora veamos un comparativo histórico respecto a épocas de apogeo. La historia humana tiene alrededor de unos 5.000 años de antigüedad, más o menos, aproximadamente, desde la época pues de los descubrimientos en Babilonia y todo esto. De esos 5.000 años de antigüedad, Occidente solo ha tenido el predominio mundial en los últimos 300, 400 años de historia, es decir, un 10%. En el otro 90% de la historia, Occidente no tuvo la preponderancia, porque en la época del famoso Imperio Romano y el imperio pues griego y macedónico y todo esto,
pues habían otros grandes imperios también, que poco tenían que envidiarles, ¿no? El imperio chino siempre fue inmenso. El imperio mongol de Genghis Khan, que fue el más grande imperio terrestre que ha existido. Sí, podríamos decir que el más grande conquistador del mundo no fue occidental, no fue el gran Alejandro Magno, mi querido amigo, fue Genghis Khan. Incluso antes del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, 70 años antes, el gran almirante Zheng He de China había descubierto América y había descubierto las costas africanas. Lo que pasa es que China, el imperio chino en ese momento no tenía una política imperialista de hegemonía mundial. Simplemente vieron que el desarrollo cultural de esas regiones pues no les era interesante o atractivo y pues simplemente no invadieron. Esa fue la razón. Y podemos citar también a los grandes califatos islámicos o el gran imperio otomano o el imperio persa, el imperio parto, el imperio azteca, el imperio inca, grandes civilizaciones que no dependieron del desarrollo occidental y que realmente tuvieron sus momentos de apogeo y dominio. Digamos, en toda América en esa época pues dominaban estos imperios precolombinos. Entonces, y no faltará algún supremacista occidental que me diga, sí, pues al final vencieron a los precolombinos, sí, pues pero también los europeos fueron colonia de los islámicos durante muchos siglos, ¿eh? O sea que tampoco lo olvidemos, ¿no? Los occidentales fueron dominados en parte por los mongoles, en parte por los islámicos durante varios siglos, así que tampoco es que toda una vida fueron potencia y fueron dominantes, digamos, vayamos las cosas como son, pero esto es así. Entonces, ahorita en este momento que China está liderando el ascenso de Asia como el pivote de dominio mundial por el tamaño de comercio, por el tamaño de inversión que tiene la capacidad de hacer Asia, pues no sorprende a los que conocemos la historia universal como es. Entonces, por esa razón decimos que el predominio de Occidente en el mundo es simplemente una excepción a la regla y que el ascenso asiático y de China está regresando las cosas a su lugar. Por eso decimos que la historia juega a favor de Asia en este momento. Bueno, ¿y cómo logró Occidente imponerse al resto del mundo y lograr el desarrollo que ha tenido y pues la riqueza que acumuló? Algunos nos contarán una historia romántica, como lo cuenta Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, que pues Europa descubrió la eficiencia, ¿no? Y que mediante pues técnicas de productividad lograron una supremacía comercial e industrial porque pues eran más eficientes y más eficaces y acumularon riqueza, plusvalía, con lo cual pues pudieron exportar, imponer su modelo de desarrollo al mundo. No fue así, mi querido amigo. La historia real es una historia diferente, es una historia de saqueo colonial al mundo entero, de imponerse por bota militar al mundo entero y con esas riquezas expoliadas a América, África y a Asia pudieron financiar sus revoluciones industriales que les permitieron innovar, modernizar y lograr la supremacía militar, con lo cual lograron imponerse al resto del mundo. En otras palabras, el dominio de Occidente no obedece a ningún derecho natural, derecho divino, raza superior, predestinada, ni mucho menos, simplemente a la ley del más fuerte. El más fuerte gana y el más fuerte impone. Por eso yo mencionaba que Occidente no es que ha dominado toda una vida, una vez fue dominada por los islámicos, por los mongoles. Si nosotros nos adherimos a esas absurdas teorías de supremacismo racial, étnico, cultural, tendríamos entonces que admitir que de acá a 20, 30 años, cuando China termine de dominar el mundo y sea el hegemón, ¿quiere decir que China merece dominar a todo el mundo? Quiere decir que al supremacismo blanco le debe suceder un supremacismo amarillo y tenemos que entender que pues los chinos están predestinados a dominar al mundo. No es así, pues, mi querido amigo, no seamos tan ingenuos. Simplemente la historia humana es la historia del más fuerte y el más fuerte impone su cultura, sus costumbres, cuenta la historia a su favor y así es la cosa, ¿no? Entonces no vamos a satanizar a Occidente, pero tampoco lo vamos a santificar. Simplemente ver la realidad como es, porque eso nos permite entender por qué sucedieron las cosas y cómo pueden cambiar o cómo están cambiando en este momento a raíz de todos los conflictos que ven con la famosa trampa de Tucídides y las pugnas entre el occidente colectivo y el binomio Rusia-China, un binomio euroasiático, ¿no?, contra el occidente colectivo.
Muy bien, querido amigo, ¿y de qué manera Asia ha logrado en tan poco tiempo estar disputándole el liderazgo económico, tecnológico, militar al mismísimo Occidente? ¿Qué ha hecho de diferente Asia que no ha hecho América Latina, que tiene 200 años independiente y aún seguimos subdesarrollados? Asia en 60 años está punteando los índices de desarrollo mundial. Entonces vamos a entender que el poder mundial se explica por dos factores o dos estrategias, el hard power y el soft power. Hard power, poder militar, invado, impongo, la ley de más fuerte, la fuerza bruta. Soft power, la fuerza comercial, la influencia comercial, industrial, tecnológica, cultural, la fuerza del comercio, de la inversión, de la industria, de la innovación, de la diplomacia, de la cultura, lo que tuvieron los fenicios, por ejemplo, en alguna época en su desarrollo histórico. Entonces, Asia entendió y dijo, bueno, a ver, nosotros no tenemos la fuerza militar, la tiene Occidente. No podemos estarnos peleando, ya nos fue muy mal, tuvieron la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, o sea, les fue muy mal a los asiáticos, tan mal como a los latinoamericanos. Entonces ellos dijeron, ¿cómo se llama el juego que nos puede desarrollar? Se llama capitalismo. Ah, capitalismo. Entonces vamos a volvernos los mejores capitalistas del mundo. Vamos a superar a los occidentales en su capitalismo. Vamos a ganarles en el juego que ellos han inventado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos pues educación para desarrollar tecnología. Necesitamos invertir en innovación. Necesitamos libre comercio, hacernos fuertes en comercio, ¿ok? Para atraer divisas al país. Necesitamos apostarle a la meritocracia para ganar eficiencia, eficacia. Necesitamos apostarle a la anticorrupción radical para evitar que hayan vendepatrias en nuestros países que saboteen ese desarrollo. Necesitamos invertirle fuerte al desarrollo industrial, a industria propia. Entonces se abocaron a todo eso y miren ustedes lo que tienes en Asia en este momento. Países desarrollados, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, países francamente en vía de desarrollo, China, India, Malasia, el propio Indonesia. Entonces no es que Occidente le dio permiso para desarrollarse a Asia. Asia fue muy inteligente, sobre todo en China, para hacer la transferencia tecnológica en la época que, acuérdense que Occidente en la globalización buscó al chino barato, al asiático barato, llevó las fábricas europeas, estadounidenses a Asia, principalmente a China, buscando lucrar con mano de obra barata o semiesclava. Y los chinos no fueron tontos. Los chinos no se contentaron con la maquila, como acá en América Latina nos contentamos como en la maquila, como por ejemplo en México. Los chinos buscaron agresivamente la transferencia tecnológica, por la buena o por la mala. Digamos con ingeniería inversa, con espionaje industrial, con compra de empresas para acceder a patentes, etcétera. Que hay que decir la cosa clara, fueron muy pragmáticos los asiáticos y muy trabajadores también. Mientras nosotros en Latinoamérica no estamos distraídos en discusión de izquierda, derecha, los asiáticos muy caminaditos al desarrollo, no perdiendo el tiempo. Y miren que ahorita Occidente está perdiendo su tiempo en guerras de destrucción mutua entre ellas, como en Ucrania, como en la guerra ahorita en sí, en Israel, donde no está peleando realmente Israel contra Palestina. O sea, bueno, son los pueblos víctimas, yo digo, estos titiriteros, donde está Occidente detrás apoyando pues a Israel, y está Rusia apoyando, Irán apoyando pues a los palestinos, y quienes ponen las víctimas pues son estos nobles pueblos, el israelí y el palestino. Eso es la verdad. Pues se están peleando las grandes potencias ahí por las rutas comerciales, por ese enclave que está ahí situado frente a Arabia Saudita, ¿no? Porque a Estados Unidos le interesa mantener el petrodólar. Entonces eso es lo que hay en este momento. Mientras Occidente pierde su tiempo en guerras autodestructivas, hard power, China seduce al mundo con su gran billetera, se ha convertido en el mayor inversionista del mundo, pues, ¿no? En la ruta de la seda, la ruta de las especies, con la India, están ahí invirtiendo. Por eso prácticamente África entera se está volcando a los intereses chinos, la propia América Latina también, ya Sudamérica está muy fuerte, está en la presencia china. Entonces ahí vemos, ¿no? El soft power, la inteligencia venciendo al hard power, la fuerza bruta. Entonces ahí vemos cómo Asia ha logrado ese milagro económico en tan pocas décadas, un caso muy interesante de estudio. Bueno, ¿y qué puede aprender Latinoamérica de todo esto que acabamos de contar? Nuestro eurocentrismo de toda la vida nos ha hecho creer que todo se resume a una lucha entre buenos y malos, izquierda contra derecha, que en los 70s, 80s, 90s nos costó miles de muertos en esta guerra civil que tuvimos en América Latina entre guerrilleros y paramilitares, donde papi Unión Soviética y papi Estados Unidos nos hacían pelear como idiotas. Luego se reciclaron y ahora eran neoliberales, globalistas versus socialistas del siglo XXI. Ahí iban también, vuelta otra polarización. Ahora se están reciclando y ahora los socialistas se han vuelto humanistas y los neoliberales se han vuelto libertarios, ¿no? Imitadores de Trump, imitadores de Putin. Ahí van, de nuevo, como buenos cipayos, borreguitos, inmolándose por papi Rusia o papi Estados Unidos. ¿Qué nos ha dejado todo eso? Miseria, muerte, violencia, su desarrollo, pobreza. Mientras vemos el ejemplo asiático. ¿Qué ha hecho de diferente los asiáticos? Se lavaron el cerebro de tanta mugre dogmática, de tanta politiquería de izquierdas y
derechas, se unificaron como países y emprendieron el camino a hacer un verdadero capitalismo que funcione. Se volvieron pragmáticos. Dijeron, ¿dónde están las mejores prácticas? Voy a aprender de este o de este o de este. Porque la verdadera inteligencia es pragmática, porque no tienes sesgos que te limiten en tus, digamos, en tus opciones de solución. Y entonces, pues, lo que nos tocaría sería invertir en transferencia tecnológica, dejar de ser maquileros, ¿no? Maquiladores de otras potencias. Ponernos las pilas en realmente desarrollar nuestra tecnología, nuestra educación en ciencias duras, como lo han hecho los indios, los hindúes, tienen los mejores ingenieros del mundo. Empezar a desarrollar nuestras rutas comerciales, nuestra infraestructura comercial, logística, apoyar a nuestros emprendedores, como lo hicieron los alemanes con las Mittelstand alemanas. Entonces, aprender de los asiáticos, sacarnos esa mugre ideologizante que tenemos en el cerebro, esos dogmas que tenemos en el cerebro, y empezar a pensar de manera práctica, pragmática. Ponernos las pilas en las cosas que sirven realmente, en la inversión, en la educación, en la tecnología, en la innovación, en la anticorrupción, etc. ¿Por qué tenemos tanto vendepatria en Latinoamérica? ¿Por qué no conocemos nuestra cultura? ¿Porque la despreciamos? ¿Porque nos da vergüenza? ¿Cuántos de los latinoamericanos, 90 y tantos % de los latinoamericanos se sienten orgullosos de sus ancestros europeos, que mi apellido italiano, que mi apellido francés, que mi apellido inglés, lo que fuese? ¿Cuántos se enorgullecen de sus ancestros indígenas? Casi nadie, nos avergüenza. Entonces, lógico, llegan políticos acomplejados al poder, que se sienten europeos nacidos en Latinoamérica, y lógicamente pues se venden por un plato de lentejas. Por eso tenemos tanto vendepatria, porque no nos interesa conocer nuestra cultura, porque padecemos esa enfermedad llamada eurocentrismo. Entonces, la única vacuna que tenemos contra el eurocentrismo es ampliar nuestra mente y nuestra cultura a otras realidades, a estudiar otras realidades, y aprendamos el ejemplo de Asia, que lo está haciendo. Eso no es un discurso, no es un verso, no es un modelo experimental. Ahí está, para estudiarlo, para aprender de él y para adaptarlo a nuestra realidad. Muy bien, mi querido amigo, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Existe una enfermedad llamada eurocentrismo que nos mantiene ciegos geopolíticamente hablando, que nos hace pensar y creer que todo el desarrollo, la civilización gira siempre en torno a Occidente o Europa. Nada más alejado de la realidad, mi querido amigo. Ese eurocentrismo nos ha hecho que entre latinoamericanos nos estemos matando siendo hermanos, entre izquierdas y derechas, como borreguitos, que solo beneficiamos estúpidamente a papi Rusia o a papi Estados Unidos. Tan imperialistas los dos y tan antidemocráticos los dos, mi querido amigo. Es hora de romper ese círculo vicioso, ampliando nuestro conocimiento, nuestro alcance cultural, a ver otras realidades, aprender de otras culturas. Ahí tenemos a Asia con su gran ejemplo de desarrollo, y es parte de la tercera vía que yo he propuesto en este canal, porque creo que hay que aprender de lo bueno, independientemente de donde venga. Y claro que todavía hay cosas buenas por aprender de Occidente, pero no podemos cerrarnos a otras culturas, a otras regiones que lo están haciendo igual o mejor todavía que Occidente. Occidente está en decadencia demográfica, en decadencia de recursos, decadencia económica, industrial. Asia está en pleno auge y hay que aprender de ellos. Y si surgiera un buen ejemplo en otro país, por ejemplo africano, habría que estudiarlo y aprenderlo. Por eso te invito, estudia más allá de tu eurocentrismo, fuera de esas fronteras eurocéntricas, estudia, aprende y adapta a Latinoamérica soluciones de otros lados. De eso se trata el pragmatismo, aprender de lo bueno ahí donde esté y no sesgar o limitar las soluciones que tenemos para resolver nuestros problemas. Tengo fe en que se puede hacer, de esa manera nuestra Latinoamérica se desarrollará. Y por último, amar nuestra cultura, reconciliarnos con nuestros orígenes. Somos mestizos y está bien amar nuestra parte paterna occidental, pero sin olvidar nuestra parte materna originaria. Solamente así vamos a superar nuestro complejo de inferioridad que tenemos en Latinoamérica y que siempre nos condena a tener ser segundones imitadores de Occidente. Por eso tenemos tanto vendepatria en Latinoamérica, porque se sienten europeos nacidos en Latinoamérica. Entonces no les cuesta nada venderse por un plato de lentejas. Cuando superemos esos complejos, nos reconciliemos con nuestra auténtica cultura y la amemos, realmente tenemos una generación nueva de políticos que amará a nuestros países y lo dará todo por verlos mejor y más desarrollados. Estoy seguro que ese día va a llegar. En este canal estamos poniendo ese granito de arena para sembrar conciencia y salir de nuestro eurocentrismo que nos ha tenido cegados, mi querido amigo, ir más allá de esas cosas que son solo aparentes o evidentes. Hay cosas mucho más allá, hay un océano de conocimiento por descubrir. Yo he estado en Asia y sé lo que te digo. Yo no solamente te digo de manera teórica, yo lo sé de manera práctica también. Te invito al debate, espero tus opiniones ahí abajo, ya sea que estés en acuerdo o en desacuerdo conmigo. Y romper nuestro eurocentrismo no significa tampoco que nos volvamos pues sinófilos, ¿no? Digamos, amantes de otra cultura. No, es ampliar nuestra inteligencia,
distancia, a nuestro alcance, para tener mejores soluciones a nuestra realidad, ¿vale? Te veo en el siguiente video, te mando un gran abrazo y recuerda, Latinoamérica necesita unidad para ser grandes. Hasta la próxima.